Buenos días, mi nombre es Cioreli Herrera y voy a desarrollar a continuación el desafío correspondiente a la prueba del módulo número 5. Se llama Fundamentos de Bases de Datos Relacionales. En primera instancia, el desafío nos sugiere realizar dos tablas que serían películas y tag. Vamos a crear una tercera tabla que las relacione a estas anteriores para luego hacer las consultas que nos piden. Entonces voy a comenzar creando la base de datos. Nos conectamos a la base de datos, luego creamos las tablas que nos piden. La primera que vamos a crear es la tabla películas. La tabla películas tiene un ID serial que sería la llave primaria, el varchar 255 y el año de la película. Luego tenemos la tabla tag, que también tiene un ID serial que sería la llave primaria de esta tabla, y el tag. En realidad no trae mayor cosa esta tabla. Hay una tercera tabla que vamos a crear, que es la tabla películas tag, a través de la cual se relacionan las tablas anteriores. En esta tabla se hace referencia a las otras dos tablas y con esa es que vamos a trabajar. Ahora vamos a insertar datos en las tablas que creamos. Vamos a insertar primero los datos de la tabla películas. En la tabla película no nos pide sino solamente el nombre de la película y el año a nuestro gusto. Entonces estas coloqué yo. Luego la tabla tag nos pide que definamos un tipo de qué tipo de película es cada una, si es de drama, si es de ciencia, que acá se le llama tag. No estoy colocando, voy a mostrar, bueno, y la tabla número 3 le voy a insertar, nos pide el desafío así. Nos dice insertar 5 películas, 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags. Entonces con esta tercera tabla o estos datos que vamos a ingresar estaríamos creando eso. Voy a mostrar las tablas para que se vea cómo queda. La tabla películas, que sería, estas son las películas que se crearon con los años, que es esto que está acá. Tenemos la tabla tag. Aquí tenemos que los tipos de películas son fantasía, drama, ciencia ficción, comedia y romance. Y la tercera tabla, que es donde se relacionan, sería esta. Son estos datos que están acá. La primera columna es la película y la segunda película es el tag. Entonces la primera película, que sería Crepúsculo, es del tag número 5, o sea, es romance. Es del tag número 2, también es drama. Y es del tag número 3, quiere decir que ciencia ficción, que es lo que nos pide el desafío, que la primera película tenga 3 tags. Y la segunda película tenga 2 tags. Entonces la segunda película, que sería Me Before You, en este caso sería el tag número 2 y tag número 4, que sería drama y comedia. Ya con eso estaría resuelto por lo menos el ítem número 2. En el tercero nos pide cuenta la cantidad de tag que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Entonces vamos a colocar para eso el siguiente código. Me dio de una vez el... Bueno, aquí estaría el... Ok, entonces con el select estamos realizando la consulta, con el cual estamos contando la cantidad de registros en la tabla asociados a cada película. Con el left join estamos haciendo una unión de tipo izquierda. El group by nos ayuda a agrupar los resultados por cada película,
Y el order nos ordena los resultados por el tipo de identificador. El desafío pide contar la cantidad de tags que tiene cada película, y si una película no tiene tag debe mostrarse. Y en este caso pues el resultado sería este. Crepúsculo tiene 3, que fue lo mismo que vimos arriba, y las otras 3 están en 0. Y con esto terminaría la primera parte del desafío. Ahora voy a desarrollar la segunda parte de la prueba, en la que se nos pide en primera instancia crear 3 tablas: preguntas, respuestas y usuarios, y algunas consultas en relación a estas tablas. Entonces vamos a comenzar con la creación de las tablas. Ya yo previamente creé la base de datos y me conecté, así que ahora solo voy a ir creando las tablas. Creamos la tabla preguntas, la tabla de usuario, pegué la que no era, ya, déjame, pegué la misma, ahora sí creé la de usuario, y ahora la de respuestas. En la tabla de preguntas estamos definiendo un serial, un ID serial, que sería la llave primaria, una pregunta y una respuesta. Para la tabla de respuesta estamos creando igual un ID serial, el nombre, no, esta es la tabla de usuario, el ID serial, el nombre de la persona y la edad. Y para la tabla respuestas es una combinación de las anteriores, en donde aparece pues el usuario junto con la respuesta que dio. Entonces para eso estamos utilizando el foreign key, para hacer referencia pues a las otras dos tablas y registrar las respuestas de los usuarios. Entonces ahora el desafío nos pide agregar 5 registros a la tabla preguntas, de los cuales la primera pregunta debe ser contestada correctamente por 2 usuarios, la segunda pregunta debe ser contestada correctamente por 1 usuario, y los otros 2 registros deben quedar como incorrectos o sin respuesta. Voy a ingresar entonces el contenido de las tablas para luego poder desarrollar esto. Entonces acá vamos a ingresar el contenido de la tabla pregunta. Utilizamos un select from para ver el contenido o cómo quedó la tabla. Entonces quedaron las 5 preguntas con 5 respuestas que yo creé de forma personal, a mi gusto. Luego para la tabla usuario insertamos igual 5 nombres con sus edades, que serían los usuarios que van a posteriormente alimentar la base de datos con respuestas. Ya, entonces quedaría el ID serial, el nombre y la edad de la persona. Y para las respuestas vamos a considerar en la tabla de respuesta el ID del usuario, que sería el ID de la pregunta y la respuesta que la persona está dando. Y consultamos el contenido de la tabla respuesta. Ya, aquí tenemos que el usuario 1 y el usuario 3 respondieron correcta a la pregunta 1, y el usuario 2 respondió correcta a la pregunta 2. Y las otras 2 respuestas no tienen la información. Entonces ya con la información registrada, o las bases, las tablas ya con la información registrada, vamos a desarrollar lo que a continuación nos pide el desafío. Dice el número 6: cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario.
Entonces para eso vamos a utilizar el siguiente código. Acá estamos utilizando el select usuario.nombre. En esto estamos considerando las dos columnas que vamos a trabajar para conseguir la cantidad de respuestas correctas. Estamos utilizando el inner join para realizar la unión entre las tablas de usuario y respuesta, y luego otra vez el inner join para relacionar pues las tablas pregunta y la tabla respuesta. Con el group by filtramos los resultados por usuario para que nos dé una sola fila con el total. En este caso, como pues son solo 5 usuarios, 5 preguntas, no sé, solo sé de esto, pues. Pero con el código que estamos utilizando, si fuera una gran base de datos, pues nos los agrupará el total de respuestas correctas. Lo siguiente que nos pide es por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron una respuesta correcta. Por cada pregunta, para eso vamos a utilizar el siguiente código. En este código estamos usando el inner join para combinar las filas de las dos tablas que estamos consultando, y esto nos permite pues relacionar las tablas con la respuesta que corresponde. Con el where estamos filtrando los resultados de la consulta, solo queremos contar las respuestas que son correctas, y con el group by pues agrupamos los resultados, y ese sería el resultado de la consulta que estamos haciendo. En el siguiente, que sería el número 8, nos pide que implementa borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario, y borra el primer usuario para probar la implementación. Entonces vamos a utilizar un alter table. Ya, vamos a copiar el código y luego estamos utilizando un alter table que nos permite modificar la estructura de la tabla. El drop constraint, esto elimina la restricción, y pues bueno, el delete on cascade nos permite eliminar todos los registros asociados a un usuario y todas las relaciones que tenga pues en el resto de las tablas. En este caso vamos a utilizar el usuario número 1, que es el que nos pide en el desafío con el que hagamos la prueba. Ya, delete. Y vamos a consultar ahora el contenido de la tabla para ver que se haya efectivamente eliminado el registro número 1. Y ahí quedó. Ok. Lo siguiente que nos pide en el desafío es crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Y podríamos hacerlo igual con un alter table a la tabla usuario que nos hayan... Ya vamos a ver. Agregamos una nueva restricción a la tabla y le estamos dando la condición de que la edad del usuario sea mayor de 18, y esto lo estamos usando con el add constraint mayor de edad check, edad mayor de 18, mayor o igual a 18. En nuestra tabla pues tenemos, estas son las edades. No tengo como que modificar nada porque ya venía con esas edades, pero con este código estamos corrigiendo, o estamos... Lo siguiente que se nos pide sería altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único. Para eso vamos a volver a usar el alter table. Lo único que vamos a agregar la columna del email y le colocamos la condición única. Aquí usamos alter table usuario, añadimos la columna email y con la condición única. De manera que estamos definiendo los valores que deben ser únicos, pues no se puede repetir el correo. Consultamos la tabla usuario y ahora ya acá tenemos creada nuestra columna de email.
Bueno, ese fue todo el desarrollo de la segunda parte de la prueba y con esto estaría completo el desafío.